Bueno, se han hecho ya varias revisiones y seguramente en un tema tan importante como es la educación de los muchachos, de los niños, seguirán esas revisiones por parte de académicos, por parte de pedagogos, por parte de las asociaciones de padres de familia, porque es de un interés, pues, si usted me lo permite, nacional, y creo que no estoy exagerando, el tener el cuidado de los documentos, de los libros, quizás para muchos niños, para muchas familias, los únicos libros a los que tienen acceso porque son de distribución gratuita. Por eso es de particular interés seguir con este análisis, con esta revisión. Se ha escrito mucho, se va a escribir más seguramente en los próximos días, y para hablar precisamente de una parte, porque son muchos capítulos de los que podríamos hablar de todos estos documentos, me da mucho gusto acompañar a los maestros Pablo Bollosa. Bienvenido, Pablo, muy buenas noches. José Luis, muy buenas noches. Maestro Sergio Vela, ¿cómo estás? Qué gusto, José Luis, querido, ¿cómo estás, Pablo? Y un saludo para el maestro Gabriel Díaz, lo estamos extrañando. Yo me sentí en el lugar de Gabriel, me siento rarísimo. ¿No eres tú? No, sí, pero espero que me ilumine la sabiduría de Gabriel. Bueno, decía yo hace unos momentos que esta revisión pues ha pasado desde la carga ideológica que se ha identificado muy claramente en los libros, tanto de los maestros como de los alumnos, los errores en, digamos, falta de rigor, pudiera yo generalizar una falta de rigor en lo que es la información. El director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública decía esta semana que no eran errores, que eran áreas de oportunidad, una especie de tratar de defender o de... Eufemismo para no reconocer las estupideces. Sí, de no entrarle y decir, pues sí, efectivamente hay que hacer una revisión, vamos a hacer las correcciones que sean pertinentes y para adelante. Pero en fin, ahora quisiera aprovechar su presencia para hablar de un tema que también ha provocado el interés particularmente de los padres de familia, que es el lenguaje inclusivo en estos documentos. Pablo. Bueno, sí, José Luis, buenas noches. Como ha señalado, pues el peor problema de los libros pues es la carga ideológica. Mencionaste también, digamos, toda la falta de rigor, faltas de ortografía, de datos incorrectos, de ilustraciones mal hechas, etcétera, o de pésima calidad. Yo también quisiera señalar el aspecto didáctico, que didácticamente no funciona. Eso también es una parte importante de los libros. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, bueno, pues es una cosa muy curiosa. El lenguaje en general de los libros no está adecuado a las edades de los niños que van a ocupar los libros. En general hay una inadecuación para esto. Hay también una falta importantísima digamos, de ejercicios y de contenidos de aritmética principalmente, de matemáticas y de lectura. Y también en cuanto al lenguaje inclusivo de los libros, bueno, pues es muy curioso cómo los libros se autodeclaran incluyentes, inclusivos, están contra el poder, están contra la hegemonía, pero al mismo tiempo ofrecen contra la visión única del mundo, y lo que hacen es ofrecer una visión única desde el poder, porque pues necesariamente los libros de la SEP vienen desde arriba para abajo, como está organizada la educación en México, y el lenguaje inclusivo es inconsistente. Digamos que a veces sí dicen, no sé, por ponerte un ejemplo, ponen todos, todas y todes. A veces ponen todos en un libro de primero y primaria, cuando los niños están aprendiendo a leer, tienen que leer esta palabra, tod, XS. ¿Cómo un niño que está apenas descifrando el alfabeto, que está haciendo esa operación complicadísima que implica pues descifrar visualmente las letras, conectarlas con el sonido a la que corresponden y luego juntar todo ese conocimiento para tenerlo en una palabra que tenga sentido? Y estás enseñando a los niños que una A se lee A, que una B se lee B, y de pronto se encuentran la palabra tod, XS. Ni yo sé cómo hay que pronunciarla. Les pregunto a ustedes cómo se pronuncia esa palabra. Depende si es pronunciación náhuatl septentrional o si es ibérica, si va a ser todx o todsh. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza, Pablo, porque tampoco es admisible que algo que está
apenas surgiendo en estos últimos tiempos como opciones para dar inclusión en el uso del lenguaje, y que se ha convertido en una especie de propósito de imposición, no está arraigado ni siquiera en el habla. Consecuentemente, es absurdo pretender enseñar lo que no forma parte de un bagaje natural de la evolución del idioma. El día de ayer, en El País, el diario El País, José Manuel Fajardo, en un artículo que se llama Un lenguaje común para convencer, con el que puedo tener muchos puntos de disenso. Sin embargo, hay alguno que me parece muy interesante. La necesaria defensa y reconocimiento de los derechos de las minorías no implica en absoluto tener que adoptar su lenguaje. A ver, hay una tendencia casi pueril, diría yo, profundamente inmadura, para que todo lo que distinga a tal individuo o tal grupo de tales otros que suponen han sido hegemónicos a lo largo del tiempo, sea derrumbado justamente con un tipo de utilización o alteración de la evolución natural de la lengua. De hecho, no hay un consenso si lo correcto políticamente, que es otro de nuestros males más graves, tendría que ser sustituir justamente por una E que no es ni masculino ni femenino, o por una X que parece... que tampoco la entiendo. Entonces, como ni siquiera eso, no hay un consenso al respecto, ¿cómo es posible que se pretenda enseñar eso así? Y luego el libro a veces, es que hay un fenómeno muy raro del lenguaje inclusivo, que es que quieres enseñar que una expresión como el hombre, por ejemplo, cuando un poeta mexicano hace apenas unos cuantos años, un poeta vivo, Alberto Blanco, decía, el hombre es mitad luz, mitad sombra, mitad imaginación, que es un poema muy bonito en mi opinión. Pretender que eso excluía a la mujer es una completa tontería. Es una tontería. Cuando un total. dicho popular como el perro es el mejor amigo del hombre excluye a la mujer o a las perras, pues tampoco tienen ni pies ni cabeza. Ahora, el riesgo de muchas personas que empujan por el lenguaje inclusivo y organizaciones, a veces hasta la ONU, la UNESCO, propugnan por el lenguaje inclusivo, es que lo que están enseñando es que cuando una persona ingenua lea la frase el perro es el mejor amigo del hombre, entienda que se está excluyendo a las mujeres. Pero y no puede ser. Eso rompe completamente con toda la tradición y la estructura de la lengua. La lengua tiene términos completamente incluyentes para todos, como la palabra todos, que nos incluye a todos. Y pretender la que todos. Humanidad, que es femenina, además. También nos incluye a todos. O decimos las personas y obviamente también estamos incluidos los hombres. Además, a ver, yo tengo 3 objeciones básicas con el lenguaje inclusivo que me gustaría mencionarlas muy rápidamente. En primer lugar, que no es práctico. Es engorroso, quita tiempo y nosotros necesitamos resolver problemas de la vida real. Para resolver problemas de la vida real, nuestra principal arma que empleamos hoy en día es la lengua. La lengua tiene que ser eficiente para resolver nuestros problemas. Si tú tienes una lengua que no es eficiente, que se vuelve más engorrosa, lo que estás haciendo es entorpecer cómo atiendes directamente los problemas. Ejemplo muy concreto. Las empresas de tecnología, las más importantes del mundo, gastan miles y miles de millones de dólares para que la gente pierda menos segundos en hacer una cosa en sus computadoras. Es decir, la búsqueda de productividad y eficiencia es muy importante para las empresas de tecnología. La principal tecnología que usamos para comunicarnos con los demás, para convivir con los demás, es la lengua. Y en lugar de querer hacerla más eficiente, la queremos hacer más torpe.
y más excluyente. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido, pero es que parte de todo esto es un asunto que hemos hablado incluso en esta mesa en algún otro momento. Hay un error histórico de origen. No había un género masculino preponderante. Las lenguas indoeuropeas, en sus albores, distinguían el género animado de lo inanimado. Y todo se decía, hay lenguas que no tienen la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Sí. Por ejemplo, el japonés. O el inglés. Sí. O el inglés. Bueno, el inglés tiene pronombres tienes pronombres, pero no tienes artículos. Los artículos son todos neutros. Aunque, claro, un barco siempre es femenino, por ejemplo. Una ciudad siempre es femenina, un país siempre es femenino. Pero bueno, lo cierto es que en el momento en que surgió la distinción entre lo masculino y lo femenino, fue justamente para evidenciar lo femenino y protegerlo. Y protegerlo. Y el resto, que siguió siendo genérico y masculino. No existía el masculino antes. Entonces hay un error filológico. Pero bueno, me imagino que hablar de filología a una persona con tan pocas luces como el señor Marx Arriaga, pues es pedirle peras al olmo, ¿no? Es decir, suponer que va a entender él y la cáfila de barbajanes que han elaborado estos libros, tratar de enseñar, porque no se puede enseñar así, a hablar y a leer a un niño es absolutamente imposible. Bueno, la reacción de los libros sí está para llorar. Les planteo lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de leer uno de estos libros en estos días y en un apartado precisamente donde no solamente se aborda el concepto incluyente, sino algunas expresiones, algunas formas que a todas luces son erróneas, como agregar una S, algunos verbos, y en fin. En algún momento del texto señala que es la forma de hablar hoy en día de muchas personas en el país. Y que había que incluirlas. Y esa es la justificación que viene impresa y que argumenta el por qué es también correcto hablar de esa manera. Es que, una cosa es distinto incluirlas que discriminarlas. Lo que no se vale es discriminar a la gente por la manera en la que habla. Eso no puede permitirse. Ahora, un problema general de los libros de texto, y déjate de los libros de texto, de la ideología del señor Arriaga y de muchas otras personas, es creer que todo tiene el mismo nivel, de que no hay ninguna diferencia entre cómo habla una persona, cómo habla otra, o cómo escribe Octavio Paz y cómo escribe Perico de los Palotes, o que no hay ninguna diferencia, y esto lo hacen completamente explícito, entre los saberes de las comunidades y la ciencia. El pensamiento científico no tiene mayor jerarquía en su visión del mundo, ni mayor validez, aunque ellos usen teléfonos celulares y se suban a los aviones y se atiendan con la medicina moderna, lo que tú quieras. Ellos insisten en que el pensamiento científico no tiene ninguna jerarquía por sobre el pensamiento, por sobre los mitos o sobre las leyendas quechuas o lo que tú quieras. O las creencias. La opinión o las opiniones. O las opiniones. ¿Sí? Entonces, ese es un problema general de la ideología que tienen estos libros. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto de cuál es la consecuencia de pensar esto. Hasta el año pasado, los niños de tercero de primaria recibían un libro que era un libro muy bonito, que tenía simplemente esta página de introducción, sin mucho rollo, 2 párrafos muy sencillos, escritos de manera muy simple. No tenían todas esas introducciones escritas por Marx Arriaga o sus secuaces, que son ilegibles y todas mal redactadas y llenas de conceptos muy confusos. Y es un libro para que los niños se lo apropien. Y es un libro que simplemente es una selección de textos de literatura mexicana, literatura universal, literatura contemporánea, clásica,
en español, en traducciones de lenguas extranjeras, de lenguas también indígenas. Y está muy bien seleccionado. El libro simplemente se lee en todos los textos y tienen, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Desde Juan Ramón Jiménez, Gabriel García Márquez, Amparo Dávila, Sor Juana Inés de la Cruz, José Juan Tablada, Jonathan Swift, Efraín Huerta, García Lorca, Miguel de Unamuno, que los hispanoparlantes reconocemos que hay gente que maneja mejor que nosotros la lengua, que son los grandes escritores. Hay una diferencia entre lo que yo escribo y lo que escribió Federico García Lorca. ¿Me explico? Hay una diferencia de jerarquía. Entonces, eso es muy importante. Y lo que ocurre ahora es que todo eso, ese libro ya no existe y ahora se le entregan libros a los niños con autores que no tienen ningún renombre. Ese libro no existe y ya no leen a ninguno de los grandes autores, ni a León Tolstoy, ni a nadie de los que estaban incluidos, sino que leen a un tal Richard Gordon Smith, a un tal José Luis Enciso, a una tal Marta Riva Palacio. A ver, no tiene pies ni cabeza. Y lo que están haciendo es decirte, es que no importa, porque todo da lo mismo. Ese es un relativismo cultural muy peligroso, porque ya no tenemos ejemplos a seguir. No tenemos deseos de superarnos para ser mejores que nosotros mismos. De eso se trata la educación, bueno, por supuesto, de ser mejores que nosotros mismos. Y ahora no podemos ser mejores que nosotros mismos. No quieren que seamos mejores que nosotros mismos. Es una auténtica pesadilla y, sin embargo, yo le auguro y le deseo un rápido fracaso. Esto no es posible que se sostenga. Es absolutamente insostenible. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los propios padres de familia se van a percatar de la inutilidad de estos libros. Y los maestros, si me permites. Los maestros no van a poder enseñar con esto. Ya hemos hecho algunos ejercicios donde hemos llevado los libros a los profesores de matemáticas y dicen, no sé cómo voy a aplicar los libros porque para empezar no tengo el plan ni el programa de estudios. Que tendría que ser la columna vertebral para poder usar estos libros. Que además jurídicamente debe anteceder la elaboración del libro o de los libros. Primero los planes, claro, y después se hacen los libros. Y además tienen que hacerse mediante un procedimiento que está establecido en la Ley General de Educación. Todo ha sido hecho a contracorriente. Y me parece que es muy mal augurio. En lo oscurito y con las patas. Pues así no puede ser. Lo más grave es que cosas, ¿no? Seguramente si no nos muestran otra cosa, no hay plan y no hay programa, y eso sería todavía terrible, peor. Gracias Pablo. José Luis. Gracias, querido José Sergio. Luis. Gracias, Pablo. Y nos quedamos con mucho en el tintero. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Vámonos de inmediato con Jorge Fernández Menéndez y Diana Villasal, sobre todo personal. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Buenas noches.